Buenas tardes y bienvenidos a esta última emisión de Economía al Día aquí en Negocios DITU. Hoy miércoles, bienvenidos. Iniciamos con los datos económicos. El presidente Abelardo de la Espriella decretó 3 días de duelo nacional en el país como homenaje a las personas que perdieron la vida tras el terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto. Prosperidad Social destinó 23.351 millones de pesos para atender a 46.703 hogares seleccionados de listados que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Concluye una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo que tuvieron una jornada mixta. El Dow Jones terminó con 53.770 unidades, bajó 0,04%. El Nasdaq se ubicó en 26.588 unidades, subió 0,60%, mientras que el Standard & Poor's 500 cerró en 7.748 unidades, subió 0,54%. El precio del oro está en $4.461 con 47 centavos la onza. El dato bajó 0,17% según la última revisión. Recordemos que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. De los temas que estaremos abordando en nuestra emisión de Economía al Día, 2.000 millones de pesos en donaciones por parte de la ANDI se anunciaron hoy en la inauguración del Congreso Empresarial Colombiano. Y también hablaremos de los 3 meses que será el periodo en el que las familias de los terremotos más afectados por el sismo no tendrán que pagar servicios públicos. Y el 65,3% es el índice de pobreza monetaria del departamento del Chocó, el más alto en 2025, según el último reporte del DANE. Hablemos en este momento de los indicadores económicos. El dólar se ubica en promedio en 3.123 pesos con 32 centavos. Según CEP y CAP, subió 2 pesos con 25 centavos. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.123 pesos con 28 centavos. Mientras que el petróleo de referencia Brent se ubica en $88 con 55 centavos, bajo 0,36 centavos de dólar. Estaba en $88 con 91 centavos, mientras que la carga de café se cotiza en 2.305.000 pesos, subió 40.000 pesos, estaba en 2.265.000 pesos. Durante la apertura del Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, la ANDI reorientó su enfoque para coordinar la entrega de auxilios a las víctimas del terremoto. Nuestras compañeras Daliana Garzón y Luisa Fernández están allá en Cartagena y nos cuentan todos los detalles. Luisa, usuarios de negocios DITU, buenas tardes. En efecto, comenzó esta tarde la asamblea de la ANDI que se desarrolla desde Cartagena, Bolívar, y en donde se han además producido unos primeros anuncios muy importantes. Y es que por primera vez esta asamblea, este congreso de los empresarios de nuestro país, reorienta ese enfoque empresarial que ha tenido Luisa, y esta vez por un tema de solidaridad. Han dicho los empresarios, en cabeza de Bruce McMaster, su presidente, que esto va más allá de una responsabilidad de gobierno, y es que todos estamos llamados, sin excepción, a colaborar, a solidarizarnos con esta causa. Así es, Daliana, por eso, parte de esa reorientación de este congreso, que además es histórico en el país porque aglomera o también concentra a todos los empresarios, a la gran mayoría de empresarios de Colombia, es la jornada paralela que hay de solidaridad y una donación en tiempo real que va a llegar a las familias afectadas y damnificados en los 7 departamentos afectados, valga la redundancia, por el terremoto registrado el pasado lunes. Y es que a propósito de este tema se lanzó la campaña numeral Empresas Unidas por Colombia, que inició hoy sobre las 3, 4 de la tarde con 2.000 millones de pesos, esto como producto del 50% de las inscripciones de los participantes de este evento, que por ahora son 3.000. Escuchemos lo que dijo al respecto Bruce McMaster, el presidente del gremio. La solidaridad no puede ser solamente una expresión de condolencia, que tenemos que hacerlo, que tenemos que estar de luto, es verdad, que tenemos que decírselo a nuestros connacionales, pero tenemos que convertir esta solidaridad en acción. Por eso hemos tomado una decisión. La ANDI, su Junta de Dirección General,
sus diferentes juntas, han decidido convertir a este 11º Congreso Empresarial Colombiano en un gran encuentro de solidaridad. Entonces la ANDI arranca en este momento poniendo los primeros 2.000 millones de pesos, que es el resultado del 50% de las inscripciones. Si tenemos más inscripciones, pues será un poco más, pero por ahora arrancamos con estos 2.000 millones de pesos. De la ANDI, pero Daliana, también hay que decir que además de esta jornada paralela, el CAF se ha venido pronunciando desde el día 1 del terremoto y ese mismo día anunció un apoyo, una donación de $500.000. Hoy, una nueva donación de $500.000 para sumar $1 millón de donación para la afectación que ha dejado el terremoto por parte del CAF, claro, para estos territorios, Daliana. Adicionalmente a esto, Sergio Díaz Granados, que es el presidente del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, aseguró que ya está en conversaciones puntualmente con la ministra de Educación, Luisa, para también financiar cerca de 48 millones de dólares que estarán destinados puntualmente a la reconstrucción de los colegios de las zonas más afectadas. Es decir, por un lado, ese $1 millón ya en pro de los damnificados. Que son no revertibles, ¿no? Exacto, eso es donación y por otro lado garantiza una línea de financiamiento educativa para esos colegios de estas zonas afectadas. Escuchemos. Por esa razón, el mismo día del sismo anunciamos una donación de $500 millones al gobierno colombiano para la ayuda humanitaria, para la respuesta humanitaria inmediata. Y hace un par de noches hablando con Bruce justamente de esto que iba a pasar hoy acá, le dije estamos dispuestos, y después de un esfuerzo enorme del banco, colocar $500.000 también a la convocatoria que hace la ANDI. Hemos logrado ya acomodar un primer paquete financiero por $48 millones para reconstruir esos colegios en Chocó y en el Valle del Cauca y en el resto de las áreas afectadas, pero darle prioridad sobre todo al Chocó creo que es un mensaje importante. Bueno, adicionalmente a esto, Sergio Díaz Granados también hizo un llamado muy importante en materia geopolítica, de relaciones internacionales. Ha dicho que una de las misiones importantes de este gobierno entrante será sentarse a negociar con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, en primera medida para, en lo posible, eliminar ese arancel del 12,5% y seguir adelante con estas relaciones históricas que siempre se han mantenido en los mejores términos diplomáticos, Luisa. Daliana, algo que no hemos mencionado y que hace parte de esta reorganización del Congreso y es, antes del terremoto veníamos a hablar de economía, veníamos a hablar del sector empresarial y de otras crisis que tiene activa Colombia. Pues mire, con el terremoto, el enfoque de este Congreso, la agenda académica y la agenda también de los participantes, los ministros por obvias razones no van a venir, pero el resto de participantes es cómo lidiar con un déficit fiscal, con una crisis de salud y con una crisis de seguridad luego del terremoto. Es decir, incluir la coyuntura del terremoto y cómo de todas formas lidiar con estas crisis al mismo tiempo que Valle del Cauca particularmente tiene la crisis de seguridad, que por ejemplo en el Chocó tenemos unos temas de pobreza también y de seguridad con los que hay que atender casi que coyuntural que con las emergencias del terremoto. Y le añado además un dato adicional antes de despedirnos, Luisa, y es que los empresarios también han hecho un llamado importante a la empatía, a la colaboración, sobre todo con el nuevo equipo de gobierno. Ha dicho, por ejemplo, Bruce McMaster, que es importante entender que la responsabilidad no es solo de gobierno, además considerando que llegaban solo 3 días de su posesión cuando se ha registrado esta lamentable tragedia para todos los ciudadanos. Así que les seguiremos reportando desde Cartagena, desde el centro de convenciones, todo lo que sale, lo que se produzca en estos 3 días de evento de este Congreso de los empresarios del país. Muchas gracias a nuestras compañeras Adeliana y a Luisa desde Cartagena en el Congreso de la ANDI. Muchas gracias. Y hablamos ahora de los alivios económicos otorgados por el Gobierno Nacional a propósito de la emergencia derivada del temblor de magnitud de 7.4 que golpeó al país el pasado lunes. Uno de los más importantes tiene que ver con los servicios públicos, pues implica que las familias afectadas por el terremoto no tendrán que pagar estas tarifas durante aproximadamente 3 meses. Esto teniendo en cuenta que aún no se ha recuperado el 100% esas zonas afectadas. Al respecto, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, expresó en entrevista con Blue Radio que en los próximos días podría restablecerse la totalidad de los servicios. De hecho, XM reporta en su última actualización que la recuperación ya llegó al 93%. Esta es una de las medidas económicas clave dentro de la atención a los afectados por el sismo. Nuestra compañera Laura Rojas nos cuenta otros puntos que serán centrales en este panorama.
El gobierno decidió a través de 2 declaratorias entregar algunos alivios. El primero, como usted lo dice, la declaratoria de desastre nacional, que en este caso es una vigencia de 12 meses en los 12 departamentos. Ustedes lo ven en pantalla: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Caldas, Risaralda, Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Tolima, Putumayo y norte de Santander. ¿Esto qué faculta para el gobierno? Lo primero, girar recursos inmediatos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, transferencias económicas a gobernaciones y alcaldías, y también facilitar las ayudas y auxilios para la atención de la reconstrucción, porque es una fase que se viene bastante importante. Los alivios entonces a través de esa facultad: subsidios en servicios públicos, apoyo temporal para arriendos, aplazamiento de créditos y suspensión de procesos ejecutivos. Ayer el ministro de Hacienda habló sobre, en este caso, qué se puede hacer y la lupa que le están poniendo a la unidad de gestión del riesgo, porque todos esos recursos serán canalizados a través de esta entidad. El gobierno considera que esa institución, que a lo largo de 4 años ha demostrado ser propicia a la corrupción, el desgreño y el desorden, nos produce inquietud. Sí estamos preocupados porque les vamos a canalizar unos recursos muy importantes y lamentablemente el récord de esa institución no es bueno. No solo no es bueno, es aterrador. Es aterrador. Lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo de desastres durante estos 4 años es sencillamente vergonzoso. Ahora hablemos sobre la declaratoria, que en las próximas horas o días se va a entregar esta declaración, y es que es una emergencia económica. ¿Qué va a permitir? En este caso, recortar o modificar partidas del presupuesto. Además de eso, también el ministro de Hacienda dijo que no se van a crear nuevos impuestos. En estas decisiones anunciadas, una disposición del presupuesto, como lo veíamos, de la unidad de gestión del riesgo. Además de eso, también un crédito por $450 millones con el Banco Mundial. Y también atención a esta medida, que en este caso lo que está buscando es postergar la declaración de renta para personas naturales, pero ojo, solo para las personas afectadas. Aplica para las personas naturales con domicilio fiscal en municipios afectados, lo que quiere decir que las personas que estén en estos municipios, en Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca, esté registrado su domicilio en el RUT. Esto tendrá unos nuevos vencimientos, en este caso del 27 de octubre al 13 de noviembre. También hay alivio para las empresas. Una retención y autocorrección en la fuente solo aplica para las empresas de los municipios afectados, los acabamos de ver. La obligación de julio 2026 podrá pagarse en septiembre, muy importante, sin ningún tipo de sanción. Todas estas medidas y todo esto también habló el ministro de Hacienda sobre el presupuesto, que tendrá que hacerse unos ajustes. Además de eso, estamos en un gobierno de transición donde el gobierno anterior entregó el presupuesto general de la Nación al Congreso para que sea debatido. Pues bien, ayer el ministro de Hacienda dice que se le debe hacer algunos ajustes. Este proyecto es inconsistente. Fue hecho a la carrera. No respeta las normas básicas del presupuesto general de la Nación. Este presupuesto es, perdónenme la palabra, una chambonada. Esto que están ustedes considerando es una chambonada y por lo tanto tienen que devolvérselo al gobierno para que haga los ajustes necesarios en términos de recorte del gasto y podamos volver a presentar un proyecto que cumpla con las normas presupuestales. Bien, el paquete anunciado por el gobierno marca el inicio de la respuesta económica al terremoto. En las próximas horas o días se conocerán los decretos adicionales y mecanismos que definirán cómo se implementarán las ayudas en los territorios. Como lo mencionó nuestra compañera Laura Rojas, en los últimos minutos el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de emergencia económica a nivel nacional. Escuchemos. Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos
inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas. Y a esta hora cambiamos de tema. El 28% de los colombianos estuvo en pobreza monetaria durante 2025, una reducción de 3,8 puntos porcentuales frente a 2024. En números, ese porcentaje se traduce en que 14.446.726 fueron quienes estuvieron en pobreza monetaria el año pasado. Por departamentos, Chocó, La Guajira, Sucre, Magdalena y Bolívar fueron las zonas con más pobreza monetaria en 2025. Juan Sebastián Pardo, coordinador de influencia y alianzas de Oxfam Colombia, está con nosotros para analizar las cifras. Buenas tardes y bienvenido a Economía al Día de Negocios Dito. Hola Luisa, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos están observando en este momento. Muchas gracias. Hablemos un poco y en primera medida del panorama general. ¿Qué reflejan estas cifras de pobreza monetaria de 2025 en el país? Claro que sí, creo que lo primero es entender un poco que la pobreza monetaria nos habla en términos prácticos de cuántos del ingreso mínimo que necesitan las personas para poder adquirir una canasta familiar y un poquito más de eso. La pobreza monetaria extrema nos habla de los ingresos que se necesitan para poder adquirir lo mínimo, el mínimo calórico vital. En ese sentido, en términos generales, creo que es positiva la reducción de los indicadores de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, porque en otras palabras lo que nos está diciendo es que hay más los colombianos, de alguna u otra manera, los colombianos que estaban en pobreza tienen mayor dinero para poder adquirir estos bienes y en esa medida son menos los colombianos que están en esa condición. Eso es positivo. De alguna manera, digamos que nos preocupa a nosotras como Oxfam Colombia la situación de algunos territorios particularmente y más ahora después de la emergencia y del sismo que estamos viviendo, como es el caso de el Chocó y particularmente de Quibdó, porque somos conscientes un poco que este tipo de situaciones profundizan la pobreza, pero también profundizan las desigualdades. Y bueno, pues ese es un poco el panorama a términos generales, pero mirándolo también a puertos del contexto en el que estamos. Sí, usted nombró precisamente el departamento del Chocó. ¿Por qué departamentos como Chocó, como La Guajira, registran estas cifras tan altas? Yo creo que es el análisis que debemos hacer nosotras como Oxfam Colombia, lo que hemos visto es un análisis histórico también, y es estos indicadores de pobreza y de desigualdad finalmente, porque la pobreza es solo un elemento que nos permite también entender en comparación estos territorios cómo se encuentran con otros dentro del país. Y lo que podemos ver en este momento es que históricamente son los departamentos que han tenido los mayores índices de pobreza, y que salir de eso implica un esfuerzo estatal bastante fuerte, un esfuerzo estatal, una inversión estatal que se pueda traducir en ya sea transferencias monetarias, pero también en presencia del Estado y en generación de empleo. Lo que nosotras creemos un poco es que pese a que los esfuerzos han sido importantes y lo podemos ver en departamentos como La Guajira y en ciudades como Riohacha, donde sí ha disminuido efectivamente, se puede hacer aún más. Se puede, digamos, implementar, el Estado puede garantizar su presencia de una manera mucho más fuerte y más ahora, insisto, en que estamos viviendo esta emergencia a causa del sismo. Eso es necesario para continuar en ese camino de reducción. Particularmente en el caso de Quibdó, sorprende que es la única ciudad, digamos, que aumenta este índice. Habría que entender mucho mejor la situación del empleo, la situación también de posibilidades, digamos, de construir futuros para las poblaciones y las personas que allí habitan, que sabemos suelen ser comunidades étnicas, comunidades racializadas. Bueno, lo dejaría por ahí en este momento. Sí, señor. Vemos que durante este gobierno hubo una reducción significativa en algunos de estos datos. ¿Qué pasará? Ya estamos en un nuevo gobierno, en una nueva temporada, nuevas políticas públicas. ¿Se ve de pronto seguir adoptando algún tipo de política pública que estableció el gobierno anterior?
Sí, y yo creo que para continuar en este camino, la pregunta debe ir como en dos niveles. Un primer nivel que nos debe hablar de los recursos y la situación fiscal del país, y un segundo nivel que nos debe hablar de cómo invertimos esos recursos y hacia dónde se dirigen. En primer lugar, digamos que, como estamos hablando, los indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema van disminuyendo, pero la brecha de desigualdad, que también nos parece importante mencionarla, es muy amplia. Y esto quiere decir la comparación que existe entre las personas que menos tienen y las personas que más tienen. Nuestro Gini sigue siendo bastante alto, pese a que ha habido una reducción. Nuestro Gini sigue estando alrededor del 0.5%, que eso es un indicador de desigualdad bastante alto, y la concentración de la riqueza es de las más altas de la región, es la cuarta, el 33% de la riqueza es concentrada por el 1% más rico. Entonces, ahí un poco lo que nosotras creemos que hay que hacer es mantener una tributación a los altos patrimonios, porque eso va a garantizar poder tener recursos. El gobierno ha anunciado un poco la supresión del impuesto al patrimonio, lo que nos preocupa a nosotras como Oxfam Colombia, porque es un impuesto que recoge alrededor el año pasado recogió alrededor de 1.2 billones de pesos, que es del tamaño, digamos, cercano al presupuesto que tiene Santa Marta. Eso por un lado, encontrar, digamos, las maneras de poder tener más recursos, garantizar más recursos. Nosotras creemos que enfocándolo en un segmento de la población que puede, digamos, contribuir más, que puede aportar más, y después de eso viene la pregunta de en qué se invierte, cómo lo invertimos. Y lo primero para nosotras es invertir en zonas que han estado históricamente excluidas, como son La Guajira, como son el Chocó, y en zonas que además, como lo hemos visto y quisiera repetirlo, están siendo muy afectadas en el caso del Chocó por el sismo reciente, ¿no? La desigualdad va a incrementar. Si midiéramos este indicador de pobreza en un tiempo prudente, veríamos cómo en esta ciudad va a aumentar. Entonces, debe ser inversión directa del Estado a garantizar que las personas que allí habitan tengan acceso a sus derechos, a salud, a educación de calidad, pero también puedan acceder a un empleo digno y en buenas condiciones. Sí, muy clave este análisis. Muchas gracias a Juan Sebastián Pardo por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios DITU. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y que tengan buena tarde. Y ahora hablamos de la Fundación Bancolombia, porque habilitó la cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Los recursos serán canalizados junto con aliados y autoridades locales para atender la emergencia. Para desarrollar esta noticia nos acompaña a esta hora María Camila Osorio, directora de la Fundación Bancolombia. Directora, muchas gracias por acompañarnos. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Directora, hemos visto que el sector privado, diferentes plataformas, entidades financieras se están sumando a estos gestos de solidaridad. Ustedes están también participando. ¿En qué consiste esta cuenta de ahorros? ¿Es específicamente diseñada y cómo se van a canalizar estos recursos? Luisa, desde la Fundación Bancolombia tenemos un propósito que es nuestro propósito guía, que es fortalecer el tejido productivo de las regiones. Nosotros durante este año hemos venido priorizando territorios en Colombia que necesitan un fortalecimiento de su tejido productivo. En este momento, después de lo sucedido en Colombia, nos llama la empatía, nos llama la necesidad de empezar a crear vehículos financieros para canalizar los recursos. Como Fundación Bancolombia somos una entidad que genera confianza. Hemos decidido canalizar los recursos de donaciones tanto de empresas como de personas a través de la red PRO, que a través de su red en Pro Pacífico, Pro Chocó, Pro Risaralda y Pro Caldas, nos pueden garantizar la buena ejecución y el buen uso de los recursos. Nosotros también a través de nuestra red con Bancolombia en todas las regiones de Colombia hemos venido revisando cuáles son las necesidades principales, pero lo más importante es que estos recursos lleguen a las poblaciones que más lo necesitan en este momento. Sí, justamente hay muchos municipios bastante alejados que todavía no han llegado algunas ayudas. ¿Tienen de pronto en la mira algunas zonas del país que requieren estas ayudas y que ustedes también van a concentrar, destinar estos recursos a estos territorios? Así es, a través de la Red PRO lo que hemos hecho es levantar el censo, quiénes son quienes más lo necesitan. Hemos escogido tres focos específicos a través de los cuales vamos a actuar. El primero tiene que ver con necesidades inmediatas
y alimentación. El segundo tiene que ver con temas relacionados con salud y medicamentos, y el último con reconstrucción y cambios estructurales pues en las viviendas que se pueden arreglar o definitivamente las que hay que construir de nuevo. Lo que estamos haciendo en este momento, tenemos un foco especial en el Chocó y en Pereira, que es en donde se necesitan ayudas urgentes, pero todos lo vamos dispersando de acuerdo a el llamado que nos haga la Red Pro. Y directora, ya para cerrar una cifra, ¿tiene algún dato de pronto de alguna de las donaciones que ya han recogido? Sí, nos pone muy felices porque, Luisa, comenzamos ayer con las donaciones, ayer a las 7 de la mañana a través de todos los canales de Bancolombia, porque contamos con los canales del grupo Cibes, estamos con Wompi, con Nequi, estamos obviamente a través de los corresponsales, a través de nuestra cuenta de ahorros y el QR que hemos venido compartiendo. Hoy sumamos ya 2.800 millones de pesos, pero necesitamos más. Esto no alcanza para la necesidad tan grande que se tiene, y especialmente si hablamos de reconstrucción. De verdad que hay municipios muy afectados y necesitamos el apoyo de todos los colombianos. Un granito de arena de todos los colombianos. Muchas gracias, directora, por acompañarnos aquí en Economía al Día. Luisa, muchas gracias, y gracias a todos por escucharnos. Las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche se articularon con ganaderos y otros actores de la cadena láctea para recolectar, procesar y distribuir leche a las comunidades afectadas por el terremoto. Para ampliar detalles de esta iniciativa nos acompaña a esta hora Ana María Gómez, presidenta de Asoleche. Presidenta, gracias por su tiempo. Hola Luisa, un gusto estar aquí otra vez. Bueno, presidenta, hablemos un poco, ¿cómo va a ser esa articulación? ¿Cuántos litros de leche ya están entregando? ¿En qué partes del país? Pues Luisa, lo primero es contarles y contarle a la audiencia que nosotros como sector lácteo, como industria procesadora de la leche, constantemente, y voy a decirlo de base, las compañías afiliadas a Asoleche procesadoras tienen acuerdos de colaboración con los bancos de alimentos, por ejemplo, de las principales ciudades. Entonces, es usual que se hagan este tipo de donaciones. Ahorita, con ocasión del lamentable terremoto y los efectos tan duros que han tenido, las empresas han aumentado y dieron unas donaciones puntuales en producto ya procesado a los bancos de alimentos. Pero además de esto, y porque nosotros estamos convencidos de que uniendo esfuerzos se pueden potenciar digamos, el beneficio que se puede dar, estamos en este momento articulándonos con los productores, con los ganaderos, lo mismo que con otros actores muy importantes de la cadena, como son, por ejemplo, los productores de empaque, los distribuidores, para recoger esa leche cruda que los ganaderos quieren donar. La industria pone esa capacidad de procesamiento, los empacadores el empaque, los distribuidores la capacidad de llegar para poder llegar a las poblaciones más afectadas. Estamos justamente en el proceso de articular, de tratar de recoger la mayor leche que se pueda y mirar en qué sitios y en qué volúmenes se va a procesar para poder hacer esto. Y con las condiciones, presidenta, que se tiene en este momento de difícil acceso de pronto a algunas de las zonas más afectadas y algunos departamentos, ¿cómo van a hacer? Pues justamente eso es lo que estamos mirando, cómo llegar. Y ahí muy importante y muy pertinente la pregunta, Luisa, porque entonces también, ¿con qué productos llegar? Entonces se está pensando en productos que tengan una larga vida, por ejemplo, la leche UHT o leches en polvo, de manera tal que puedan, digamos, aguantar en muy buena condición estos productos para llegar al final. Pero es cierto, uno de los grandes desafíos de este país, y lo ha sido siempre, es la red vial, la infraestructura, y ahorita con estas afectaciones, pues peor. Pero entonces justamente estamos viendo, y de ahí la importancia, y nosotros invitamos también a otras cadenas económicas a que piensen en esto, en articularnos, porque cada eslabón es experto digamos, en su pedazo, en su área. Entonces, justamente con la gente de logística y transportadores, estamos analizando cómo se puede ser la mejor manera de llegar a estas poblaciones que están incomunicadas. Bueno, una iniciativa más que se suma a estos gestos de solidaridad. Muchas gracias, Ana María Gómez, presidenta de Asoleche, por acompañarnos aquí en Economía al Día de Negocios Dito. Muchas gracias, Luisa, y un mensaje y es: sigamos trabajando en esto, que la ayuda siga llegando de una manera sostenible cuando ya, digamos, la noticia y los micrófonos bajen un poquito. Esto es muy importante, que sigamos en este compromiso. Sí, señora, es una responsabilidad y nos compete a todos. Muchas gracias. Así es, gracias.
Y en la movida empresarial empezamos hablando de Mercado Libre Experience, considerado el evento de comercio electrónico más importante de América Latina. Llegará al país este 16 de septiembre. El encuentro, que se llevará a cabo en el Movistar Arena, reunirá a más de 3.000 asistentes, 40 expertos y más de 50 sesiones enfocadas en tecnología y crecimiento empresarial. Su arribo a Colombia se da en medio de un momento histórico para el sector, que logró 684,6 millones de transacciones digitales en 2025, según la Cámara de Comercio Electrónico. Y así llegamos al final de esta emisión de Economía al Día aquí en Negocios DITO. A ustedes gracias por acompañarnos.